saludem, donem la benvinguda a Carmen Mascarán. Carmen, buenos días y bienvenida. Buenos días. Supongo que son días intensos, ¿no?, en Barcelona. Como yo digo a la gente de Manos Unidas, me matan. Ajá. Pero supongo que muy satisfecha, ¿no? Fantástico. Contenta. Fantástico, porque confirma una vez más que el trabajo de Manos Unidas es de una entrega, de una dedicación y de una generosidad impresionante. Un día, lo decíamos ahora en la portada del programa, decides dejar tu vida tan tranquila, tu vida tranquila en Oviedo, y te vas a Brasil. Sí. ¿Cómo empieza todo? Empieza. Voy a leeros un trocín de una canción, de una estrofa de una canción de Pablo Milanés, que dice que la vida no vale nada si yo me quedo sentada después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La indiferencia ante lo que pasa en el mundo es algo que me corroía por dentro, porque creo que el dolor de los demás es mi dolor, la sangre de los demás es mi sangre, la vida de los demás es mi vida, y había que hacer algo. Yo tenía un hermano que era misionero comboniano en Brasil. Los misioneros combonianos lanzaron un proyecto para los laicos y me enrolé y así me fui. De que llega el día que decides que tienes que hacerlo. Sí, mis hijos tenían ya... tengo 4 hijos y ya habían acabado la carrera, y hablaban del síndrome del nido vacío. Decían que yo iba a tenerlo. Antes de tener yo el síndrome del nido vacío, abandoné el nido y me fui. Llegas a Brasil y la situación que ves, muy complicada. Muy complicada. La ciudad en que llegamos es en el nordeste de Brasil, en el estado de Maranhão. Era una ciudad muy nueva que cuando yo llegué tenía, en el 95, en julio del 95, tenía 13 años de constitución. Fue una ciudad creada a través de los grandes proyectos de desarrollo que partían de unas minas de hierro que se habían abierto. Se llamaba el proyecto Grande Carajás. Esas minas de hierro, el producto de esas minas de hierro había que sacarlo para la exportación y tenía que ser por los puertos del norte, el puerto de San Luis, en el norte del estado. Junto a eso también se hacía la carretera que unía Brasilia con el puerto del estado de Maranhão, de San Luis, y con la capital del estado de Pará, en Belén, y ahí se hizo un nudo, un polo de desarrollo en que también se crearon siderúrgicas, industrias, y la gente venía como si fuera la puerta del dorado, de la esperanza, de que se podría salir de la miseria. Eso creó una sociedad violenta, donde todo valía, donde la vida no valía, sí valía enriquecerse a costa de quien fuera y como fuera, y en ese momento llegamos nosotros. Y así empezó el trabajo. Y se crea el centro. El centro se creó porque al principio no sabíamos qué hacer, pero hablando con la gente de allí, gente que pertenecía a las comunidades de base de la iglesia, a la pastoral de la juventud, a otras pastorales, a las pastorales sociales, nos juntábamos y decíamos, bueno, ¿qué podríamos hacer? Y entonces surgió la necesidad de defender los derechos humanos y poner el acento en el primero de ellos, que era el valor de la vida. Allí la vida no valía nada. Entonces, primero teníamos que defender que se podría vivir, segundo, defender que se podría comer, tercero, defender que se tenían derechos a la sanidad, a la cultura, a la educación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Había que empezar de la nada y así comenzó el centro. ¿Ha sido un camino difícil? Fue un camino muy difícil, muy, muy duro, porque, como te decía, al ser una ciudad donde no había raíces ninguna culturales donde apoyarte para comenzar el trabajo, tenías que
casi que crear esas raíces, ver claro, desde no dónde, ¿no? Claro, ver desde dónde el pueblo, la gente podía vibrar para comenzar a trabajar y a luchar por sus derechos y apoderarse de ser protagonistas de su propia historia. Esa fue la mayor dificultad en el inicio. De dar valor a la dignidad de la persona. Y dar valor a la dignidad de la persona, porque nos encontrábamos con que las personas eran, en muchísimos casos, en la gran mayoría, eran seres descartables. Se usaban, se utilizaban y se tiraban, no valían. Se cambiaban por otros. Las vacas, los animales, las cosas tienen un valor, porque tú, si se te muere una vaca, tienes que comprar otra. Si a ti se te muere un trabajador, no pasa nada, hay otro. Entonces siempre hay recambio para esta gente. Y entonces había que defender eso. Han sido 15 años, creo que ahora ya estás aquí. Sí, y yo hace 5 años, mis hijos, que también andaban por el mundo, muchos de ellos, bueno, uno vive aquí en Barcelona y tiene 3 nietos. Soy viajera y solidaria. Soy abuela de catalanes, que quede bien claro. Y empezaron ellos a volver pues uno de Mozambique, el otro de Colombia, el otro que estaba aquí, el otro de Sudán del Sur, después la otra de Etiopía. Empezaron a venir y a tener hijos y dijeron: madre, te apoyamos hasta aquí, pero ahora te toca a ti apoyar. Y creo que esto también es una misión que merece la pena ser vivida. 5 años que ya estás aquí, pero no sé si sigues también con atención todo lo que pasa allí. Sí, yo sigo apoyando al Centro de Defensa desde aquí, estoy en continua comunicación con ellos. Ahora estamos preparando un proyecto porque el trabajo del centro, que su eje principal fue la lucha contra el trabajo esclavo, se quiere ampliar un poco, incluyendo como trabajo esclavo a todo el tema de la trata de personas. La Conferencia Episcopal de los Obispos de Brasil el año pasado lanzaron una campaña de la fraternidad donde el tema central era el tema de la trata de personas, y el Centro de Defensa se sumó y quiere dar un refuerzo a ese proyecto, y estamos presentando el proyecto ahora a Manos Unidas, que espero que nos lo aprueben y nos den pie para poder continuar esa lucha. Claro, por eso es importante también tu testimonio estos días aquí, ¿no?, en Barcelona, para poder explicar. Para mí lo más importante de lo que estoy haciendo aquí, aparte de decir que por el mundo hay mucha gente apostando por la esperanza, por una nueva sociedad donde el ser humano, donde la naturaleza, donde el universo entero conspire hacia la esperanza y globalice esa esperanza. Y el mensaje, sobre todo, y el más importante, es decir el trabajo de Manos Unidas. En el Centro de Defensa contribuimos a liberar a más de 50.000 esclavos. Trabajamos con 10.000, podrían pasar por allí, 10.000 niños, niñas, adolescentes, enrolados, trabajando en el tema, con ellos en el tema de la danza, el teatro, la capoeira, la radio comunitaria. Hoy son profesionales de todo eso y son los que dan continuidad al centro. Son los que ahora están por los barrios yendo y atrayendo a los niños y a los jóvenes. ¿Cuánta gente hay en el centro? Muchísimo. Bueno, ¿a qué te refieres? ¿Trabajando en el centro? Trabajando y dando la cobertura a la gente. Y dando cobertura, pues entre contratados y voluntarios pueden estar en el torno de las 50 personas continuos. Después hay gente que cuando haces una campaña, por ejemplo, aquí ahora está surgiendo el tema de la campaña del Tratado de Libre Comercio. Nosotros lo llamábamos así en Brasil. En torno de aquella campaña, en torno de la campaña contra el ALCA, que se llamaba allí, pues nos habremos juntado 6.000, 10.000 personas luchando para que aquello que era un pisotón más de ese 1% que quiere acabar con la dignidad de las personas se impusiera.
A mí me llama mucho la atención que aquí no haya un movimiento parecido. Se está haciendo, pero muy discretamente. Muy discretamente, con y sobre mucha todo suavidad. A través de redes sociales. Y a través de redes sociales. Pero por eso digo que lo más importante de todo para mí es recalcar el trabajo que Manos Unidas hace apoyando a entidades como la nuestra, que cuando comenzábamos nos llamaban 4 gatos pingados, y realmente éramos 4 gatos pingados, no éramos ¿Y en nada. qué se ha convertido eso, no? Y esto se convirtió en una organización que tiene una potencia y una juventud y una energía que está transformando una realidad social totalmente injusta. ¿Cómo era tu día a día allí? Aunque fueron 15 años, supongo que hubo muchas etapas, pero... Hubo muchas etapas, pero ya yo al principio vivía en una casita aparte, después ya viví dentro del Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos. Me levantaba a las 6:30 de la mañana y abría la puerta y recibía ya a cualquiera que empezara a venir. Yo vivía con otra chica y ya comenzaba la jornada. Durante el día normalmente eran actividades en los barrios, en las parroquias, en las escuelas, con los chicos, con las chicas, con las mujeres en los centros comunitarios, y así el día entero hasta que llegaba la noche, y era cuando te sentabas a hacer proyectos y te podían dar las 2, las 3 de la madrugada hasta el día siguiente, que te levantabas a las 6:30. Ese era el día a día, y sobre todo escuchar, acoger, cuidar y abrir la puerta para decir: tú quieres luchar por la vida y por los derechos humanos, entra. Carmen, y supongo que para los oyentes de este programa no hará falta, hoy estarán convencidos de que tienen que colaborar con Manos Unidas, y sobre todo después de haberte escuchado. Pero por si acaso, ¿qué les dirías? Este es el programa religioso de Catalunya Radio. ¿Qué les podrías decir? Que dentro de unas horas, cuando vayan a misa, cuando vayan a la parroquia... Pues cuando vayan a misa y cuando vayan a la parroquia, si creen en el Dios de la vida y en el Jesucristo de la liberación, hay que dar no solo lo que te sobra, porque eso es devolver lo que de alguna manera se robó, sino parte de lo que necesitas. Para proyectos como este, como otros miles que hace Manos Unidas, que son necesarios para que la vida que Dios quiere y la quiere en abundancia para todos, sea posible. Y en el bolso está parte de esa fuerza que se necesita. Segur que avui ya has convencido a nuestra audiencia. Carmen, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Visca Cataluña. Que vaya muy bien.